inteligencia artificial. Y cariño, sobre todo mucho cariño. Bueno, pues voy a hablar de grafos. ¿Todos sabéis lo que es un grafos? ¿Un grafos? No, un grafo. Bueno, pues cuando me dijo que viniera, creo que fue una sugerencia vuestra, ¿no? Hablar de grafos y de la aplicación de grafos, pues yo elegí... ¿qué? Es Carmen. Pues yo elegí el título de la charla, que coincide con el título de un libro mío, pero no es promo del libro. De hecho, todo lo que voy a contar, casi nada está en el libro. ¿Y por qué? Pues porque vamos a buscar en los grafos perdidos, o sea, los grafos muchas veces la gente, primero, o sea, digamos, cuando yo escribí ese libro, que es un libro de divulgación para todos los públicos, lo que pensaba es que la gente, el público general, no estudiantes de informática, que por supuesto habréis estudiado grafos y si no los vais a estudiar, conociera los grafos, ¿no? Porque un poco esta historia empieza aquí, ¿no? Yo he sido siempre, siempre no, nací, crecí, esas cosas, pero desde que acabé la carrera, pues soy profesora de la universidad y profesora investigadora y ya está, no hacía divulgación, ni me interesaba, ni consumía divulgación, o sea, estaba cero conectada con la divulgación, pero cuando Salvador y Ventura, mis hijos, tenían 6 y 8 años, pues ellos empezaron a hacer preguntas sobre matemáticas y yo empecé a responderles las preguntas sobre matemáticas y a sorprenderme, ¿no? Fue como una, no sé cómo decirlo, hoy estoy un poco nerviosa, me voy a perdonar porque estrenamos el programa y estoy un poco nerviosa. Fue como una, no sé si una catarsis, ¿no? De pronto que yo había explicado muchos años matemáticas porque era profesora en la universidad, primero de la Escuela de Agrónomos y después, desde 2005, soy de la Escuela de Ingeniería Informática. Había explicado muchas veces matemáticas a mis estudiantes de informática o a mis estudiantes de agrónomos, son personas que saben muchas matemáticas, independientemente de que nosotros digamos, ¡ay, qué mal vienen del instituto!, ¿no? Pero si lo pensáis, vosotros sois gente que sabéis muchas matemáticas comparadas con la media, ¿no? Cualquier persona que haya superado un bachillerato científico-tecnológico comparado con la media nacional es una persona que sabe muchas matemáticas, ¿no? Que tiene un nivel alto de matemáticas. Eso habían sido siempre mis oyentes, mi público, o investigadores cuando daba charlas de investigación. O sea, nunca me había enfrentado a un público que no sabía matemáticas, ¿no? Y ahí fue una catarsis porque mis hijos empezaron a preguntar cosas de matemáticas y yo a descubrir que no sabía contar. O sea, tenía muchas cosas muy chulas que contar, pero no tenía el lenguaje. No estaba en la misma longitud de onda que mis hijos y ahí empezó todo. Digamos que hoy estoy aquí por una conversación... Voy a moverme, no, voy a quedar así. Con una conversación con mis hijos a raíz de una camiseta que yo llevaba con el número pi. Es que no lo he dicho, pero tanto yo como el padre de los niños somos los dos matemáticos, ¿no? Entonces los chiquillos, pues estaban los pobres un poco ahí agobiados, ¿no? Están los servicios sociales controlando que los niños sean medio normales, sin éxito porque uno está estudiando física. Pero bueno, en casa le llamamos el cerdo traidor, pero con cariño, está desheredado ya y eso. Empecé con una camiseta, yo esta camiseta, nunca había pensado, pero estas camisetas con números irracionales deberían llevar un aviso de que contienen números irracionales explícitos, sobre todo se la va a llevar delante de menores porque esta camiseta la lió. Porque yo un día jugando, los niños habían visto esa cosa verde que está ahí, que es el número pi, y entonces Ventura, el pequeño, con 6 años, Ventura, un niño razonable que está estudiando matemáticas, no como el otro, el cerdo traidor, y Ventura con 6 años se quedó mirando y dice, mamá, ese dibujo que lleva siempre, ¿qué es? ¿Es una mesa o es una portería de fútbol? Y claro, tenía 6 años. No es normal que un niño de 6 años, o no es habitual que un niño de 6 años pregunte por el número pi, porque nadie lo ha expuesto a números irracionales. Pero el chiquillo pobre que estaba un poquito agobiado de besos por todos lados, y yo dije, no, me quedé así, digo, es un número. No, me hizo mucha gracia que llevaban muchas cosas matemáticas, pero que los niños no le habíamos contado de qué iba aquello. Nosotros, el padre y yo decimos que somos un poquito nerds, porque siempre llevamos camisetas de estas, y los vecinos dicen que somos gilipollas, ¿no? Toda que la gente es muy envidiosa, pero... Y digo, es un número, y él me dice, es mentira. Digo, sí, es un número, un número que está entre el 3 y el 4, y dice, eso es mentira, mamá. No hay números entre el 3 y el 4, viene el 3 y ya justo después viene el 4. Y digo, no, en realidad hay infinitos números entre el 3 y el 4, ¿no?
Y ya saltó Salvador, que tenía 8 años. Bueno, esto es sobre el principio de todo. Bueno, le digo, ahí empezó todo, esa conversación, por esa conversación estoy hoy aquí. Ese fue el Big Bang, y digo, es un número muy importante, porque decía que no es un número, y digo que sí, digo, se llama pi, y es muy importante, y además si no conociéramos el número pi, nunca podríamos medir los círculos. Y se queda muy serio y dice, claro, ahora lo comprendo todo, mamá, por eso las pizzas se llaman pizzas, porque son redondas. Digo, bueno, no es así. Bueno, todas las ilustraciones que estáis viendo son de Raquel García Oldemolins, y ahora os contaré por qué. El caso que yo seguí, de hecho, y le dije, pi es 3 y una mijita, 3 y un poquito más. Y ya por la noche dice, mamá, hoy me vas a dar pi, tenía 6 años, ¿no? Hoy me va a dar pi besitos. Y digo, no sé, dar 3 pi besitos, Ventura. Y dice, sí, 3 grandes y uno chiquitito. O sea, que había entendido bien el concepto de pi con besito. De hecho, ahora que está un poquito adolescente, digo, dame pi besito. Y digo, mamá, digo, ¿te lo inventaste tú, campeón? Bueno, el caso es que yo dije, hay infinitos números, ya saltó el otro, ¿cuántos infinitos, mami? Y yo con un folio, como tengo muy poca vergüenza y muy poco control, ¿no? Pues sobre un folio le expliqué la historia del Hotel Infinito de Hilbert, y yo creo que no se enteraron de nada, francamente, para que os voy a engañar. Por cierto, si no conocéis la historia, y supongo que sí, que conocéis a Crespo, a Quantum Fracture, ¿conocéis? Pues él hizo, su primer vídeo de su canal fue sobre el Hotel Infinito de Hilbert, y ahora lo acaba de reeditar hace poco, porque han cumplido creo que 10 años, el blog de Quantum Fracture, un blog no, que antigua, ¿qué se llama? Un canal de YouTube. ¿Cómo se llama eso que está en YouTube? Canal de YouTube. Eso, que ha cumplido 10 años y ha hecho una reedición del vídeo de Hilbert impresionante. Bueno, el caso que, bueno, pues yo empecé a inventarme cuentos y tal, a publicarlos en un blog que yo tenía, donde nunca en mi vida había hablado de matemáticas, porque yo tenía una frustración de pequeña, bueno, o un deseo de pequeña de ser escritora, y dije, y ahora con un blog, pues tú escribes y tal. No lo leía nadie, ya os digo yo, mis primas y mis hermanas, y empecé a escribir cuentos de matemáticas, y una de las personas, bueno, lo compartí en Twitter y tal, y una de las personas a la que llegó esos cuentos fue Raquel García Oldemolins, Raquel Gu, que es una ilustradora de Barcelona, y dije, vamos a hacer esto en plan pro. En plan pro significa con dibujos y textos, pero en plan pro sin cobrar, ¿no? Y empezamos a hacer unos cuentos, Mati y su Mate Aventuras, donde, pues como veis, los personajes los eligió Raquel, la matemática que es Mati se parece, bueno, se inspira un poco en mí, los niños se inspiran en mis niños, y el perro Gauss no se inspira en nuestros perros porque es negro, pero Raquel no lo sabía, no pasa nada. El caso es que empezamos a hablar de matemáticas. Entonces, los primeros cuentos, os voy a contar porque hablo de grafos a todo esto, para que sepáis por dónde voy. Claro, los primeros cuentos sobre el número pi, sobre la irracionalidad de pi, porque a mí a poca vergüenza no me gana ni Dios. Digo, Salvador, además pi, cuando ya Salvador hacía fracciones, digo, no hay ninguna fracción que dé como resultado pi, una fracción de números enteros, ¿vale? Eso no se lo dije al niño. Y se queda así muy serio y dice, ¿las habéis probado todas? Y digo, no, pero se puede demostrar, y lo que pasa es que eres muy pequeño, cuando seas más mayor te lo demuestro. Y ahora se va a estudiar física, ¿ves? Por no haberle demostrado en aquel momento la irracionalidad de pi. Y entonces viene al cabo un rato y dice, mamá, ya tengo una fracción que da pi. Y digo, ¿cuál? Dice, 314 partido por 100. Digo, ajá, digo, esos 314, y dice, Digo, eso no es pi. Dice, ya lo sé, pero me falta muy poco y solo lo he intentado un rato. O sea, es que no le habéis echado genio. Total, que con aquello, digamos que yo empecé a hacer cuentos, porque yo sí que descubrí, ya os he dicho que me gustaba, siempre había querido ser escritora, a mis hijos les encantan los cuentos, yo les leía cuentos, me inventaba cuentos, y empecé a inventarme cuentos de matemáticas para ello y a ilustrarlos. Y los primeros cuentos pues venían de dudas que sí de verdad que mis hijos me habían planteado, ¿no? Pues te quiero, y además está basado muy en hechos reales, las contestaciones son las de ellos cuando yo les explico mates, o sea que era muy fácil, era simplemente dramatizar lo que pasaba en casa cuando yo les explicaba cosas de mates. Pero mis niños preguntaron dos cosas y luego se fueron a jugar. Quiero decir que son niños relativamente normales. No tenían tantas dudas de matemáticas. Y yo ahora digo, bueno, ya teníamos un blog que además tuvo una cierta aceptación bastante buena, sobre todo entre el profesorado de primaria y secundaria, ¿no? Para compartirlo en las aulas. Y ahora de qué hablamos, ¿no? Porque yo ya he dicho que yo no leía divulgación. Digo,
de qué matemáticas se le puede hablar a la gente que no sabe matemáticas. Entonces yo tuve que empezar a leer divulgación para ver qué temas, porque no voy a ponerme a contar ecuaciones en derivadas parciales, ¿no? O sí, pero en aquel momento no me sentía con ganas y un poco al principio empecé casi a copiar, ¿no? Decía, pues si leía que alguien escribía sobre la sucesión de Fibonacci, digo, ah, claro, la sucesión de Fibonacci, cogía el tema, ¿no? Bueno, claro, es que la sucesión de Fibonacci es muy chula para contarla, o sobre los números primos o algo así. Pero digamos que todos esos temas no copiaba los cuentos me los inventaba yo, los testeaba con mis hijos, a ver si lo entendían los conceptos y luego de las frases de los niños y tal, un poco hacíamos los cuentos. Pero un día por azar, pues como los niños también eran una mijita nerviosos, en una pizzería, pues en estos mantelitos que ponen que tienen pasatiempos para los niños, se lo acabaron y se iban a pegar, que es lo que hacían habitualmente, y el padre le dio la vuelta y les puso un reto sobre grafos. Mira, esto es un grafo, bueno, puso el reto de los puentes de Euler y tal. Y los niños hicieron, se quedaron callados, se intentaron, no sé qué, y nosotros dijimos, qué maravilla. Acabamos de encontrar algo que tranquiliza a nuestros hijos terroristas y yo tema, digo, pues que vamos a hablarles de grafos, o sea, si mis hijos tan pequeños pueden entender grafos, cualquier persona puede entender grafos. Yo no había estudiado grafos en la carrera, no sé, aquí matemáticos, no sé si tú no estudiaste grafos en la carrera, Ernesto, porque lo hiciste conmigo, no vaya a decir que sí. En la carrera no se estudiaban grafos, en teoría de grafos, yo estudié teoría de grafos en los cursos de doctorado, con lo cual para mí la teoría de grafos era una cosa muy difícil. ¿Cómo voy a hablar yo con mis colegas de mi pueblo, Coria del Río, por cierto, de grafos, si es una cosa del curso de doctorado, ¿no? O sea, ¿cómo les voy a contar grafos? Y sin embargo, allí con los niños, digo, los niños sí entienden grafos, y de verdad que me parece una herramienta maravillosa para enseñar, sobre todo para mostrarle a la gente, que no sois vosotros, la gente un poco más ajena a las matemáticas, ¿qué son las matemáticas? Las matemáticas no van de hacer cuentas, ¿no? Decir que las matemáticas es hacer cuentas es como decir que Picasso es un señor que limpiaba brochas, ¿no? ¿Limpiaba las brochas? Pues claro que limpiaba las brochas. ¿Ese es su trabajo? No. ¿Es el nuestro hacer cuentas? Pues tampoco. Nosotros resolvemos problemas y limpiamos las brochas de vez en cuando, que es hacer cuentas. De hecho, si os podrá decir todos los que están aquí en un grupo de investigación de matemáticas, las cuentas se le dejan al becario, porque a nadie le gusta hacer cuentas. Es una parte, es limpiar las brochas, ¿no? Entonces, en la teoría de grafos engancha muy bien para la divulgación y además, porque como no hay números, parece que no son matemáticas, son puntos y rayas, ¿no? O puntos y líneas, que lo de las rayas suena regular. Y la gente lo que tiene que usar es la lógica, entonces la gente se atreve mucho con los grafos y eso fue lo que me llamó mucho la atención y por eso yo soy muy pesada con los grafos. Y ya, bueno, pues lo que decía, y los grafos no aparecen en primaria, podrían aparecer, no aparecen en secundaria, podrían aparecer perfectamente, y ya este año con la LOMLOE aparecen en bachillerato, pero en el bachillerato general, ¿no? O sea, yo soy de natural optimista, que cuando los profesores de matemáticas de instituto se den cuenta de cómo los grafos son una herramienta para detección del talento matemático y sobre todo de estimulación del talento matemático, son ellos mismos los que van ahí. O sea, había que meterlos ahí para que ellos lo conocieran y van a ser. Bueno, un grafo es esto, ¿vale? Eso sí, todos sabemos lo que es un grafo, ¿no? ¿Hay alguien que no lo sepa? No pasa nada, ¿eh? Nadie es mejor ni peor persona por no conocer los grafos. Pues eso es un grafo, es un objeto matemático que lo que hace está compuesto por dos conjuntos, un primer conjunto donde hay objetos que son los que se quieren estudiar, que son pues lo que ya representamos con vértices o nodos, y el segundo conjunto son un conjunto de pares ordenados o de relaciones entre esos nodos, ¿no? Que indican relaciones y que nosotros, bueno, pues que lo pintamos con una línea, ¿no? O sea, dos puntos que estén relacionados los solemos dibujar con una línea. No hace falta dibujar los grafos son un concepto abstracto, que hay un grafo, ¿no? Cada uno de nosotros somos un punto y dos de nosotros estamos unidos y cada uno conoce el número de teléfono del otro, por ejemplo. Eso sería un grafo que está aquí, que está flotando en el aire, como el amor, pero que no hace falta dibujar los grafos, los dibujamos dibujamos los chiquititos, ¿eh? Nadie ha dibujado nunca el grafo de Facebook, ¿sabéis lo que es Facebook? Una pregunta del abuelo cuando llegué a casa, ni de Twitter, ni de Twitch, ni de Instagram, que son grafos. Lo que pasa es que, por ejemplo, Twitter, Twitch, Instagram, TikTok, los usuarios serían puntitos, que no hace falta pintarlos, de hecho no se pintan, pues son millones de usuarios, solo se trabaja con ellos, pero no hay líneas, hay flechas.
¿vale? En Facebook, que es una red social que posiblemente no conozcáis, pues la amistad es en los dos sentidos, pero Twitter tú sigues a esa gente que no te sigue, lo mismo en Instagram, en TikTok. Entonces son flechas, que pueden ser con una sola cabeza, con una sola flecha o con dos, ¿vale? Pero todo eso son grafos. Y bueno, ¡ay! Se me ha ido la presentación. Ah, espérate. Y como digo, es una herramienta muy interesante desde el punto de vista de la divulgación y, por supuesto, es muy importante para la matemática, como ya sabéis, porque se estudia en la carrera, ¿no? Y para la programación, ¿vale? Para estructuras de datos y cosas de estas. Y para la vida. ¿Para qué es la importancia de los grafos en nuestra vida? Pues mira, aquí tengo un recorte de una cosa que vi en internet que decía la geometría del amor. Y entre otras muchas lindezas ponía triángulo amoroso, infidelidad clásica, por si no lo leéis porque es un recorte. Amante, pareja, tú. Por cierto, te puedes poner tú aquí, que ya que has hecho tu dibujo, pero bueno. ¿Eso es un triángulo? Eso es un triángulo, de verdad, nos toman por tontos en muchas cosas, pero en esto también. Eso es un triángulo, de hecho, si veis, dicen los triángulos del cine, ¿no? Pues un triángulo amoroso del cine, pues Casablanca, Ilsa, que, bueno, no voy a contar la película porque si no la habéis visto, tiempo habéis tenido, pero bueno, es una de las mejores películas de la historia. Ilsa, que Rick, que tú sabes, que no sé cuánto, y Víctor Laszlo, y Crepúsculo, que yo no la he visto, pero por lo que he podido en internet, también hay un triángulo amoroso entre Bella y Edward, uno un hombre lobo y el otro un vampiro, todo eso he aprendido en internet. Y en ninguno de dicen los triángulos amorosos de Crepúsculo, el triángulo amoroso de Casablanca, pero perdona, eso no es un triángulo, vamos a ser serios y vamos a llamar las cosas por su nombre, eso se llama un K12, ¿vale? O sea que, si vamos a ser rigurosos, eso es un grafo que se llama K12, es un grafo bipartito completo, tampoco hace falta aprenderse el nombre, pero es un K12 y yo creo que es más elegante decir el K12 de Casablanca, ¿no? También se le puede llamar a ese grafo P2, pero ese es menos, suena regular, porque P es de paz, como sabéis, y 2 es un camino, paz, camino, es un camino de longitud 2, o sea que también se le puede llamar P2, al igual es menos glamuroso, pero K12. Y ahora, en serio, vamos a hablar, yo fui a aplicar grafos, esta es una foto, fui a la clase de mi hijo, porque claro, al principio yo decía, mis hijos son muy listos. Y claro, como los padres son matemáticos, ¿no? Están estimulados. Pero fui a la clase de Salvador cuando estaba en quinto de primaria y digo, el cole siempre me dejaban usar a los niños así un poco en plan cobaya, haciendo talleres para yo ver, hombre, para no tener sesgo de mis hijos. Y entonces ese día descubrí, bueno, eso es una foto del recreo cuando yo me había ido que hizo la profesora, ahí sacó esa porque está mi niño, ese es el cerdo traidor, pero había otras, ¿no? Y se habían quedado haciendo grafos, ¿no? Yo les había dicho que si pintaban un grafo sin cruzar las aristas, que no se cruzaran nunca en medio, solo en los puntos, los vértices, pues lo podían colorear siempre con 4 colores y la pregunta fue, ¿y los ha probado todos? Digo, no, pero no se puede. Entonces estaban los notas intentando demostrar que yo les había mentido, ¿no? Buscando grafos así muy raros para que fuera mentira lo que le acababa de decir yo, que era un teorema de los 4 colores, o sea que es muy chulo. Entonces descubrí que a los niños les gustan los grafos, que todos los niños, incluso aquellos que en la clase estaban como medio señalados de que eran malos en matemáticas, se pusieron inmediatamente a jugar con grafos, y también descubrí que mis hijos no son tan listos, o sea que todos hacían los mismos razonamientos. Y una cosa que me sorprendió mucho cuando les conté el problema que le contamos a nuestros hijos, el de los puentes de Königsberg, que supongo que si habéis dado grafos todos los conocéis, ¿no? Hay gente de instituto, pero ¿no? Bueno, lo cuento rapidísimo. El problema de los puentes de Königsberg, pues Königsberg era una ciudad prusiana, bueno, sigue siendo una ciudad, lo que pasa que después de la Segunda Guerra Mundial es una ciudad rusa y ahora se llama Kaliningrado. Pero cuando se planteó el problema en el siglo XVIII, se llamaba Königsberg y era una ciudad prusiana, había un río, sigue habiendo un río, el río Pregel, ahora creo que se llama Pregolia, y el río dividía a la ciudad en 4 zonas, ¿no? La zona, por así decirlo, la zona norte, la zona sur, una isla en medio y aquí la zona este, ¿no? Entonces había... ¿Me oye bien, no? Uy, todos los spoilers que estoy haciendo.
Bueno, pues este es el primer problema que se entiende como el origen de la teoría de grafos. Lo pintó Leonhard Euler, uno de los matemáticos más importantes de la historia de las matemáticas. Y lo que hizo Leonhard Euler, o Euler para más cortito, es pintar un vértice por cada un punto, por cada zona de la ciudad, y tantas aristas entre los puntos como puentes unían esa zona de la ciudad. Entonces era el problema que quedaba modelado de la siguiente manera. Ya no es te das un paseo ni nada, sino puedo dibujar ese grafo sin levantar el lápiz del papel y sin pasar 2 veces por la misma rayita, que es el mismo dibujo, es el mismo, ¿cómo se dice?, el mismo problema, ¿vale? No se puede levantar el lápiz de papel porque eso equivaldría a volar en Königsberg y no se vale volar, y no puedes pasar 2 veces por la misma rayita porque estarías cruzando 2 veces el mismo puente. Y vais a decir, ¿se puede o no? Pero si habéis estudiado matemática discreta o teoría de grafos, sabéis la respuesta, o deberíais. Bueno, la respuesta es que no, y a mí lo que me sorprendió aquel día de la clase de El Salvador, y no de mi hijo, sino de un compañero, es que yo les dejé que lo pensaran, igual que le dejo a mis alumnos cuando empezó el tema 5 de transversalidad, no le pongo el de Königsberg porque ese es muy famoso, le pongo otro, y ¿se puede o no se puede? Y mis alumnos primero se me quedan mirando y yo, ¡pintar! Luego se ponen a pintar y te pregunto, ¿pero esto puede caer en el examen? Yo, bueno, pues había un chico en la clase de quinto de primaria, que no había visto un grafo en su vida, y dice, no se puede, y además me da mucho coraje. Digo, ¿qué te da coraje? Y dice, me da coraje, ¿ves? Porque aquí hay 3, pero si hubiera 4... Y digo, ¿qué pasa? Porque hay 3. Y yo allí impactada digo, esto no me ha pasado a mi informática, perdonadme que os lo diga. Y mis alumnos son muy listos y saben muchas matemáticas. Igual más de la cuenta. O sea, tienen tantas matemáticas, intentan aplicar las que tienen en la cabeza y no aplican otra cosa, que es la intuición. Mientras que los niños, como no tienen herramientas matemáticas en la cabeza, pues van a por la lógica y a pintarraquear, que es lo que hay que hacer, jugar, ¿no? Y dice, no se puede porque, claro, aquí hay 3, si hubiera 4, tú dices, ¿tú te imaginas que yo vivo en el norte? Por un puente me voy del norte, por otro vuelvo, por otro me voy del norte y ahora ¿cómo vuelvo a mi casa? Digo, es verdad, dice, y bueno, y esos mismos argumentos se veían en todos sitios, y dice, y aquí me da mucho coraje, si hubiera 4 nada más, o 6, entonces yo me quedé así muy impactada porque ese es el teorema de Euler, o sea, este chico no dijo teorema, pero ni me dijo que le molestaba la paridad de los vértices, pero es eso. Luego lo que Euler demostró es que para que se pueda hacer lo que hemos dicho, el número de aristas, el número de rayitas que sale de cada uno de los nodos, de cada uno de los puntos, debe ser un número par, y eso es lo que a él le estaba molestando, pero él intuía que si fueran todos par sí que se podría hacer. O sea, que estaba intuyendo allí en directo el teorema de Euler, y ahora os digo que yo tampoco lo intuí, yo esperé que me dieran la solución. O sea, que entonces eso es la potencia que yo digo de los grafos, de introducirlos cuando antes, primero para que los niños sepan que adoran las matemáticas, que muchos se salen del instituto sin saberlo, se lo pasen bien en la hora de matemáticas, porque es lo que debería ocurrir, que todo el mundo disfrutara la hora de matemáticas, y sobre todo ya nosotros como país para detectar el talento matemático, la herramienta esta es muy buena, y estimularlo, ¿no? Que nos hace más falta que el talento futbolista para el futuro, y no tengo nada en contra del fútbol. El caso es que esto suena a un acertijo, pero luego esto dirá, bueno, ¿y esto por qué lo estudian tus alumnos? ¡Qué chorrada! Bueno, porque ese problema tiene muchas aplicaciones reales, porque no solo son los puentes de Königsberg, ahora podemos pensar en un grafo donde las aristas, las rayitas, son las calles de, pues no sé, de una ciudad. Y lo que quiero diseñar, y los puntos son donde se cruzan las calles, ¿no? Las esquinas. Y ahora quiero diseñar una ruta para el camión de la basura que pase por todas las calles, no se deje ningún contenedor sin recoger, pero que no pase 2 veces por la misma calle, porque gasta más gasolina, molesta a la ciudadanía y sobre todo porque es el doble de emisión al medio ambiente. ¿Se puede? Pues cuando se puede, pues tenemos un algoritmo muy sencillo que lo hace, y cuando no se puede, hay que repetir una calle. ¿Qué calle repetimos? Entonces es muy fácil pensar, bueno, la más corta, porque es menos combustible, menos tal. Bueno, es que la más corta pasa justo por delante del centro de salud. No puedes atascar 2 veces al día la entrada de las ambulancias al centro de salud. O sea, una vez que le vas poniendo condiciones al enunciado, o atraviesa una zona peligrosa o cualquier cosa, o un hospital que molesta, el problema se puede volver, y si hay aquí el uno de matemática discreta, lo sabrá, muy, muy complicado, ¿no? Y es el mismo problema, ahora le puedes añadir, si eres una empresa que reparte paquetes, pues que le puedes añadir que hay un vecino que quiere que el paquete le llegue entre las 2 y las 4, pero que el vecino de al lado quiere que le llegue entre las 5 y las 7. ¿No? Y además tu empresa ha contratado drones que también reparten paquetes, entonces se pueden bifurcar,
pero tienes que asegurarte que le da tiempo a volver otra vez al camión antes de que se le gaste la batería. O sea, se puede volver en un problema muy complicado y por eso se estudia, pero que tiene un montón de aplicaciones que se están estudiando y desarrollando día a día. Y para algunas no tenemos solución. Hay un problema muy famoso que tiene que ver con esto, con distribución de paquetería, que se llama el problema del viajante, no sé si habéis oído hablar de él, supongo que la matemática discreta sí, que consiste en, de todas las rutas posibles, pues imagínate que tenéis una distribuidora, una logística, y yo tengo que repartir los paquetes. Entonces, lo ideal es hacer una ruta para mi mensajero que pase por todos los sitios donde tiene que llegar, no pase 2 veces por el mismo sitio, pero entre todas las posibilidades, porque hay más de una, de hecho puede haber muchísimas posibilidades si es muy grande, si hay muchos servicios, la más corta, ¿no? La que el mensajero recorra menos camino por muchas razones obvias. Bueno, pues eso no sabemos resolverlo todavía eficientemente. Para un número de 20 puntos no hay ordenador en el mundo que sea capaz de resolver ese problema. O sea, que estamos hablando de un problema muy difícil que se llama el problema del viajante, el Traveling Salesman. Y esto es una película que no sé si conocéis. ¿La conocéis? ¿La de informática? Bueno, yo creo que es una película, es muy chula, está muy bien. Para matemático informático. A lo mejor por eso no ha triunfado, ¿eh? Porque, de hecho, no está ni doblada a español. Es de 2012 y a mí me parece una obra de arte cuando la vi. Y digo, peliculón, y no ha triunfado mucho, la verdad. Síganme para más consejos de crítica de cine, porque es una película con un argumento tan fuerte, tan posible, ¿no? Con una distopía tan posible que puede ocurrir. Ahora voy a contar un poco de qué. Pero es verdad que el contenido matemático e informático es muy potente y a lo mejor pues la gente es muy saboría. Luego se ven películas de béisbol y no se saben las reglas. No sabe lo que es un home run ni nada, porque yo no sé lo que es un home run. Pero bueno, y ahora se enfadan porque no saben computación. Bueno, pues es una película, el Traveling Salesman, como os he dicho, un problema que no sabemos resolver eficientemente. Es un problema de los que se llaman NP, no voy a entrar en eso, porque para eso tenéis un programa de televisión que lo explica. ¡Uy, que empieza hoy! ¡Qué casualidad! ¡Uy, que soy la presentadora! Pero bueno, el planteamiento es que 4 matemáticos, tíos, se ve que no había actrices para contratar, o que no puede haber una mujer matemática. 4 matemáticos hombres, los 4 matemáticos más listos del mundo, no tenían dinero para contratar una actriz, por lo que sea, resuelven ese problema que os he contado, el problema del viajante, y se lía. No voy a contar más nada. Y reciben pues una visita del gobierno de los Estados Unidos diciendo que desaparezca la solución de ese problema. O sea, es un problema, yo no voy a entrar más para no haceros spoiler de la película. Y por supuesto eran 4 tíos muy listos de Estados Unidos, de que van hasta en Bulgaria, ¿no? O sea, eso tienen que ser 4 tíos y eso, pero está muy guay porque es un problema de grafos, o sea que hay mucho grafo y tal, un problema muy conocido en matemática al que se le dedica una película que no triunfa lo que debería, pero si sois matemático o informático o queréis ser matemático o informático, a mí me pareció un thriller maravilloso porque además es muy creíble que resolver ese problema sería muy peligroso y muy bueno, ¿eh? Por una parte sería muy bueno porque se desarrolla, o sea, a nivel de medicina podríamos encontrar cosas que ahora mismo ni soñamos, ¿no? De análisis de datos y de estructuras, de proteínas y tal. Pero a la misma vez tendríamos una gran bomba atómica en las manos, ¿vale? No cuento más. Luego hay más grafos en el cine. Por ejemplo, esta película de 1997 que se llama El indomable Will Hunting, que posiblemente no habíais nacido, pero bueno, yo tampoco había nacido cuando Casablanca y la he visto, o sea, que se puede ver películas y escucho a Beethoven, tampoco había nacido cuando esto no la veáis, esto no es porquería, no, está muy bien. Esta película en el 97, como he dicho, el padre de mis hijos y yo, los dos trabajamos en grafo, entonces alguien nos dijo en el 97, tenéis que ir a ver esa película porque salen grafos. Y entonces nosotros íbamos, con la lengua afuera, corriendo al cine, una película donde salen los grafos. Y efectivamente salen los grafos, ¿no? Entonces, este es Matt Damon. Os cuento un poco el planteamiento. A mí esta película, francamente, no me gustó, entre otras cosas, porque las matemáticas están al principio un poco, y luego empieza psicología, autoayuda y Robin Williams, que para descanse, pero que yo no lo soporto, o no lo soportaba. Esto es una pizarra del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts,
que es, bueno, como la élite, ¿no? Donde están los más listos del mundo mundial universal, y ese es un problema de grafo, ahora lo voy a contar, que, bueno, que los que hayáis estudiado grafo sabéis cuánto se tarda en resolver, ¿no? 15 minutos. Y es un problema que un profesor de matemáticas, que además en la ficción es medalla Fields, o sea, medalla Fields de matemáticas es como Nobel, ¿no?, de matemáticas, pone ese problema en la pizarra de los pasillos del Instituto Tecnológico de Massachusetts y, no sé, pasan día y día y sus estudiantes súper brillantes no lo resuelven, ¿no?, hasta que alguien lo resuelve y hasta ahí ya no hago más spoiler. Y entonces Alberto y yo nos miramos y vamos con mi hermano David, que el pobre es ingeniero, y dijimos, bueno, no tengo nada en contra de los ingenieros, ¿eh? De hecho, aquí va a haber muchos ingenieros. Los ingenieros también son seres vivos. Y estaba mi hermano y Alberto y yo nos miramos y dijimos, no me lo puedo creer, qué poca vergüenza. Y mi hermano, shh. Digo, pero tú has visto el problema, de que te calles. ¿Y qué es lo que no me podía probar? Bueno, que un grafo, SEAG, este grafo, calcular la matriz de adyacencia, los caminos de longitud 3, la función que genera los caminos desde un vértice 2i a j, de cualquier vértice i a j, y la función para caminos de longitud 3. Los que habéis estudiado MD sabéis hacerlo todo, los que sois de instituto os voy a contar lo difícil que es este problema que nadie resolvió. ¿Vale? Bueno, el grafo es este. Lo he copiado igual, muy complicado. La matriz de adyacencia. ¿Cómo se hace la matriz de adyacencia de un grafo? La matriz de adyacencia de un grafo se hace jugando a los barquitos, ¿no? Tengo 4 vértices, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y ahora en cada cruce lo que marco es el número de rayitas que va de un vértice a otro. Así se hace la matriz de adyacencia. O sea, del 1 al 1, ¿cuántas rayitas van? Pues ninguna, ¿no? Pues pongo un 0. Del 1 al 2 van una, del 1 al 3 no hay ninguna, porque el 1 y el 3 no son amigos en la red social, por así decirlo. Del 1 al 4 va una y así sucesivamente. Entre el 2 y el 3 hay 2 rayitas, ¿no? Pues esa es la matriz de adyacencia. Una semana en la pizarra del MIT. Y digo, qué poca vergüenza. O sea, han pagado a Matt Damon, han pagado a Robin Williams y no le han podido dar, yo qué sé, $100 a un matemático que pusiera un problema. Y yo estoy indignada, digo, mi hermano, yo estoy indignada, y dice mi hermano, Claire, porque me llama Claire, nadie se va a dar cuenta. Digo, todos los matemáticos que hagan teoría de grafos. Y dice, nadie. No lo invitamos a cenar. Bueno, y luego lo que pasa es que los matemáticos quitamos la tablita, le ponemos 2 paréntesis, o sea, ¿se llaman paréntesis eso? Sí. Uy, que se me había ido la palabra. Para que parezca tal. O sea, bueno, pues nada, voy a ir, que me estoy enrollando mucho. Y ahora voy a hablar, esto es cómo aparece. Bueno, luego hay otro problema, que sí que es verdad que luego, no quiero hacer mucho spoiler, luego ponen otro problema que también se lleva allí lo más grande y nadie lo resuelve, que es un problema que no es tan inmediato como este, porque esto lo que hay que saber es calcular la matriz y luego todo lo que falta es multiplicar la matriz por sí misma, hacer cosas con las matrices, o sea que no es que lo que yo no he resuelto sea muy complicado, es que hace falta multiplicar matrices. Y luego hay otro problema que sí que es un poquito más elaborado, pero que lo tienen mis alumnos en el boletín de problemas de la asignatura, o sea que tampoco es para que esté una semana en las paredes del MIT, sino mis alumnos estarían todos allí. Bueno, pues, y aparte de ser súper chulos para la divulgación y súper interesantes y que ya tienen películas en Hollywood, los grafos es un objeto que parece que son muy matemáticos y que alguien puede pensar, bueno, sí, está muy guay para detectar talento matemático, pero eso es para los matemáticos, o peor aún, para los informáticos, ¿no?, que tenéis menos crédito todavía. O sea, ¿por qué quiero yo saber grafos? Eso para los matemáticos y para los informáticos, ¿no? Y eso es falso, ¿no? Entonces, si os ponéis a buscar en el Google Scholar o en algún repositorio de artículos de investigación, pues vais a ver que los grafos hoy en día se están usando para todo. Porque, bueno, se han usado desde siempre, pero ahora lo que pasa es que además tenemos muchas herramientas informáticas, o sea que aquí el éxito no es solo de las matemáticas, sino de las matemáticas en combinación con la informática, que nos permiten analizar las estructuras de unos grafos que antes no podíamos porque a mano pues era muy pesado, pero ahora tenemos muchas herramientas informáticas y de programación que nos permiten analizar esos grafos y que están haciendo de verdad verdaderas maravillas para la vida de todos nosotros. Entonces, si buscáis, y lo digo en serio, si buscáis, yo he hecho una búsqueda, pero podéis profundizar más, pues os encontráis grafos en neurociencia. Claro, ¿qué grafo es el más grande que conocemos y el que más nos interesa? El cerebro. De hecho, es una cosa, a mí me gusta mucho, me sorprende y me inquieta, ¿no?, con todo lo que hemos avanzado,
que somos capaces de poner un cacharrito en lo alto de un cometa, años luz de nosotros, y del cerebro no sabemos nada. O sea, es la estructura que más nos interesa, una de las que más nos interesa, no sabemos nada de nadie. O sea, hay mucha gente estudiando el cerebro y no se sabe nada, y eso es muy guay, ¿no? Decir, pues muy listos que seáis, no conocéis lo que os hace tan listo, ¿no? Pues ahí en neurociencia, evidentemente, eso me parece muy guay y muy inquietante también. Esto es un ejemplo, todo lo que voy a poner son ejemplos que yo he cogido porque hay de todas las áreas, ¿no? Y evidentemente, pues el cerebro son... No voy a entrar a explicar los artículos, entre otras cosas, pues no me los he leído, francamente, para que os voy a engañar, pero evidentemente donde estudiar estructura de grafos, donde es muy interesante, es neurociencia. A ver si de una vez entendemos algo, un poquito, de cómo funcionan las conexiones neuronales. Y por la misma razón en psiquiatría, pero no solo para entender el cerebro, sino para estudiar los movimientos que haces en tu día a día y pueden detectar, en este caso están detectando fases de esquizofrenia, ¿no? La enfermedad de la esquizofrenia, entonces tú con tu psiquiatra te permites que te monitorice, de todas formas ya lo hace Google, que más te da que lo haga también tu psiquiatra, y si tú le das permiso, él monitoriza tus movimientos, qué aplicaciones usas y puede incluso detectar si estás entrando en la fase maníaca o si tienes algo, o sea, controlar tu comportamiento pues estudiando un grafo. ¿Vale? O sea que eso es una cosa muy interesante desde el punto de vista terapéutico y con la psiquiatría están haciendo cosas muy interesantes simplemente monitorizando tu teléfono, ¿no? Y eso está muy bien porque te están monitorizando y porque es más accesible, ¿no? Un psiquiatra no puede estar llamando por teléfono a todos sus pacientes, pero un ordenador sí puede estar registrando. O sea, esa es la maravilla de qué pasa cuando se juntan las matemáticas, la informática y la psiquiatría, ¿no? O sea, todo lo que estoy contando son cómo las áreas, gracias a la informática y a la matemática, cómo se están haciendo cosas tan maravillosas en cualquier área, ¿no? Yo no puedo haber, antes a lo mejor un psiquiatra que tenía a 3 pacientes esquizofrénicos los podía estar llamando y monitorizando de cómo estás, no sé cuánto, pero ahora es un ordenador el que está y el que te dice, este chaval o este chico, esta chica, ¿no? O sea, es maravilloso. En biología, por supuesto, porque bueno, este es un grafo muy sencillito, K6 y K4, ya conocéis K1, 2, K4, K6. Evidentemente, en biología hay muchas relaciones y las relaciones se estudian con grafos, lo mismo que en química. También los enlaces, de hecho, en teoría de grafos, al número de aristas que sale de un vértice se le llama grado o valencia, ¿no? Y lo de valencia viene pues porque se utilizaron grafos con hidrocarburos al principio de los tiempos, ¿no? Entonces se le llamaba, como se estaba trabajando con hidrocarburos, se le decía la valencia del elemento y de hecho pues mucha gente, yo lo sigo usando, a mí me gusta más decir la valencia que el grado, ¿no? Porque me suena más bonito, porque es como eso, como la valencia, pero sin el cómo. En criminología, ¿no? Para encontrar las preferencias de, no voy a entrar de ego porque no me lo he leído, pero también para detectar los posibles crímenes, ¿no? O sea, en plan, ¿cómo se llama la película esta? Que predice los crímenes, se me ha ido la cabeza. Minority Report, sí. De hecho, en España, no está aquí en este trabajo, van trabajando, o sea, para identificar también comportamientos criminales. En España hay no sé qué cargo tiene en la Policía Nacional, en el Ministerio del Interior, Miguel Camacho, que es un matemático de la Universidad de Granada, doctor en matemáticas, que trabaja para la policía y tienen algoritmos un poco está diseñando algoritmos, o sea, podéis encontrar entrevistas de él, de Miguel Camacho, matemático, o sea, matemático, pero matemático, que lo que se dedica es un poco a eso, no a Minority Report, pero a estudiar con análisis de grafos y de otra estructura matemática la probabilidad de delincuencia y con eso, pues, ¿qué hace la policía? Pues gestionar los recursos, ¿no? En función de eso. Incluso en Derecho y Política, voy a ir un poco más rápido, en ¿cómo se dice esto en español? Estenografía, gracias, que es encontrar mensajes ocultos en mensajes abiertos, ¿no? O sea, no es criptografía, la criptografía lo que hace es coger un mensaje, hola, soy Clara Grima, y lo traduce, lo ponen con símbolos raros, y lo que hace la estenografía es, yo digo, hola, soy Clara Grima, y te estoy diciendo, pues vamos a hacer un atentado contra el gobierno, ¿no? Bueno, no es así de simple,
Pero hay que, claro, este tipo de mensajes, son mensajes que son aparentemente inofensivos, esconden muchas veces mensajes terroristas, ¿no? Y el análisis de esteganografía es muy importante para nuestra seguridad. De hecho, también se hace esteganografía con las imágenes, no sé, por eso que lo explique, que no me quiero reír. Es muy chulo lo que hacen, los malos son muy chulos, los malos son muy listos. Por eso tenemos que ser nosotros, porque hacen cosas muy brillantes para ser malos. Es que para ser malo hay que ser listo. Por eso algunos malos que nos parecen, que salen en la tele, eso no son malos, esos son tontos. Porque los malos de verdad son gente muy lista, que hace cosas muy malas y muy bien hechas, ¿no? Bueno, en arqueología, ¿no? Pues también buscando las relaciones. Esto es un lo he contado un poco por encima, es un uso muy bonito de los grafos, porque se ha hecho en arqueología, pero también porque se hace ya, por ejemplo, en tratamientos contra el cáncer. Aquí hay dos tipos de nodos, no sé si lo apreciáis, unos que son, bueno, están aquí negros y otros que son cuadraditos, ¿no? O sea, que no es un grafo donde todos los puntos son iguales, son de dos tipos. Los rojos, los puntos redondos indican la excavación arqueológica, el sitio arqueológico donde se ha encontrado, y el otro indica el tipo de manufactura, de cerámica que se ha encontrado. Entonces, hay dos tipos de nodos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, en el grafo grande, pues decimos, bueno, en esta ubicación, que no la puedo leer, pues tengo este tipo de cerámica, así, ¿vale? Entonces hay dos tipos de nodos. Pero esos tipos de grafos luego se pueden proyectar, bueno, de alguna manera, encontrar la relación entre los sitios arqueológicos o solo entre los tipos de cerámica, y en arqueología se utilizan pues para eso, para ver si había distintas relaciones, pero en cáncer, por ejemplo, en tratamiento para el cáncer, unos puntos son los pacientes, muchísimos, gracias a la informática, y los otros puntos son, pues, por ejemplo, inhibidores de algún tipo de molécula pequeña que se les han ido aplicando, ¿no? Entonces, eso nos permite luego, al quedarnos con uno de los vértices, diseñar tratamientos y hacer cosas muy importantes, ¿no? La arqueología también es muy importante, pero muy impactante en nuestra vida. Bueno, tiene un Nobel de Economía para un algoritmo de grafos, el de Lord Shipley. Bueno, el Nobel se lo llevaron ellos, pero el algoritmo del matrimonio estable, que no sé si lo habéis visto en clase, voy a pasar. Y luego voy a contar que me encanta, que es un trabajo de 2016, que son grafos para entender el mundo. ¿Vale? En 2016, pues estábamos escribiendo, un señor que está por ahí sentado yo, un libro sobre modelos de epidemias y vacunas. Que por ahí hay quien dice que yo tuve la culpa de la pandemia porque empecé a hablar mucho de epidemias y de modelos matemáticos. No. Bueno, el caso es que, claro, todo empieza en 2016. Esto que os voy a contar es un artículo de investigación, os voy a contar la idea principal, no el artículo. Salió en 2016, ya había salido cuando ocurrió lo que os voy a contar, pero yo no sabía que existía este artículo. Entonces, en 2016 en España, para los que no os acordáis porque erais jovencitos, un niño murió de difteria en Olot, en Cataluña, porque no se había vacunado. Bueno, porque no lo habían vacunado. Estamos hablando de un niño de 6 años. Y aquella noticia fue un impacto muy grande en el país, ¿no? Porque ¿por qué se ha muerto un niño de difteria en España? Si en España no hay difteria, no recuerdo el año, pero desde 1980 estaba absolutamente erradicada la difteria. Pero empezaban los movimientos antivacunas y tal. Y el niño pues murió. De hecho, en el hospital nadie sabía qué tenía el niño, porque ninguno de los médicos de los facultativos había visto nunca en su vida un caso de difteria. O sea, no podían diagnosticar una enfermedad que no habían visto. ¿La habían estudiado? Sí, pero nunca la habían tenido delante. Y uno de los médicos, su padre, que también era médico, dice, ¿la habéis mirado si tiene difteria? Porque el padre sí se acordaba de cuando había difteria y tal, y venía, no sé, no me acuerdo. Y bueno, le diagnosticó la difteria tarde. No, ¿qué pasaba? En España no había medicamentos para la difteria. ¿Sabéis por qué? Porque en España no existía la difteria. Lo pidieron a Francia. Francia dijo, sí, perdona, están caducados, porque en Francia no existía la difteria y total, creo que lo encontraron en Rusia y el niño murió. Con 6 años fue una cosa que se podía haber evitado con una vacuna de calendario. Entonces, la reacción de mucha gente, entre la que me incluyo, fue: los padres son, con perdón, gilipollas. ¿No? Digo, pero la gente es porque es tan mala con sus hijos.
Y al poco tiempo leímos este artículo y digo, bueno, la gente no es mala. Evidentemente, ya sí, cuando te pasa todo el cabreo de que una muerte evitable de un niño, en cualquier caso, hay muchas muertes evitables de niños que no estamos evitando, cuando te pasa el cabreo dices, bueno, no tiene sentido que unos padres hagan eso con sus hijos pensando que le van a hacer daño. O sea, cuando un padre decide, o una madre, o el tutor, decide no vacunar a un niño, está buscando lo mejor para él. ¿Y cómo puede pensar un padre, una madre, un tutor que eso es lo mejor para él? O sea, no es una decisión irracional no vacunar al niño, ¿no? Hay una frase muy buena de vacunación de, ¿cómo se llama? Broncano David, el de la resistencia, de David Broncano, que es perfecta. Dice, no hace falta que vacunes a todos tus hijos, solo a los que quieras, ¿no? Pues esto, ¿no? Pero tú no piensas que una persona dice, pues no te voy a vacunar a ver si te muere. O sea, no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Porque hay movimientos, cuando las vacunas hay hay millones de datos que demuestran que las vacunas son la segunda medida sanitaria que más millones de vidas ha salvado en el mundo, detrás de la potabilización del agua, que ahora es un problema porque ahora está habiendo otra vez cólera, porque no están potabilizando el agua. O sea, las cosas van bien porque se están controlando, ¿no? Y no sé si estáis oyendo las noticias, pero el cólera está otra vez creciendo en el mundo porque no se potabiliza el agua, porque no hay agua, entre otras cosas. Pues después de la potabilización del agua vienen las vacunas. ¿Y la gente por qué pasa eso? Entonces, cae en nuestras manos este artículo de Cristina Lerman, 2016, que explica el espejismo de la mayoría. Y el trabajo es brillante y además es un trabajo que, sobre todo, aparte de mostrar lo bonito que son los grafos y lo brillante que es una llamada a la empatía, ¿vale? Voy a intentar explicarlo. Esto es un grafo, voy a ir rapidito. Este es el grafo que utilizan Cristina Lerman y sus colaboradores para explicar el espejismo de la mayoría en la introducción del artículo. Luego, pues lo que hacen es ver que el espejismo de la mayoría se da en distintas redes sociales, de autores que se citan, o sea, en muchas redes sociales que no son siempre Facebook y Twitter, sino colegios de médicos, bueno, no me acuerdo lo que eran. Bueno, voy a explicar el espejismo, ellos le llaman de Majority Illusion, el espejismo de la mayoría, y la situación inicial, que es la que luego se repite pero en grafos muy grandes, que no se pueden dibujar porque no se ven, es esta. Hay 14 usuarios, 14 miembros de una comunidad, ¿vale? Que son los 14 puntitos y las rayitas indican quién es amigo de quién o quién conoce a quién, ¿sí? Entonces, en esa comunidad hay 11 que están pintados de blanco y 3 que están de violeta. Y, bueno, vamos a pensar, por ejemplo, que los 3 violetas son los únicos 3 de esa comunidad que piensan que la Tierra es plana. Por lo que sea, no han visto un libro de ciencia en su vida, no se han subido a un avión o lo que sea, ¿vale? Entonces, si a nosotros, como espectadores externos, nos preguntan qué piensa la mayoría, ¿qué diremos? ¿Blanco o morado? Blanco, es 11 de 14. Eso no hace falta ninguna cuenta, ¿no? Entonces, esto es cuando vas a votar, lo que te pasa el día que vas a votar. Tú vas a votar y dices, va a ganar el que yo he votado. Y luego llegan los escrutinios y dices, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha votado a esa gente? Si yo no conozco a nadie que haya votado a esa gente, pues ese es el espejismo de la mayoría. Creerte que tú y tus amigos sois la mayoría. O sea, todos nos rodeamos de gente que ideológicamente es muy cercana y entonces nos parece que todo el mundo va a votar al mismo que nosotros. Y luego vienen los sofocones. Pues esto es lo que explica esto, pero con grafos, ¿no? Entonces, nosotros desde aquí, si mañana fueran a votar, ¿quién va a ganar? Los blancos. ¿Sí? Y está clarísimo, ¿no? Ya nos podríamos ir, no hace falta cuenta. Está clarísimo porque nosotros no somos parte de esa burbuja social. Porque si fuéramos parte de esa burbuja social no lo tendríamos tan claro. Y ese es lo que se enseña con esto, es dónde vivimos y qué decisiones tomamos en función de nuestras burbujas sociales. Todos estamos en burbujas sociales, y de hecho en varias. Bueno, pues vamos a preguntarle al público, a los blancos, ¿qué perciben ellos? Porque aquí solo 3 majaretas piensan que la Tierra es plana. ¿Dónde va a llegar eso? ¿No? Vamos a preguntarle, voy a ir rapidito, como digo, voy a preguntarle a este usuario, un usuario de 14, estos porcentajes están redondeados para que sean enteros. Este usuario, uno de 14, pues tiene 3 amigos y 2 de ellos piensan que la Tierra es plana. O sea, ¿qué percibe este señor o señora o individuo? Percibe que 2/3 de sus amigos, 2 de 3,
creen que la Tierra es plana. O sea, que el 66% de sus amigos piensan que la Tierra es plana. Y dirá, maretas. Pero está todo el rato en contra del 66% del grupo, es pesado. Con 18 años y con 52. O sea, de hecho, los más mayores, cuando tú ves alguna chorrada en un grupo de WhatsApp, la contesta y dice, mira, eso es mentira, datos. Eso es mentira, datos. La tercera dice, que digan lo que quieran. Y ya como sigas, igual dice, a lo mejor tienen razón. Y como sigas un poquito más, tienen razón. Esa es la presión del grupo, que, bueno, el grupo es muy bueno, ¿no? Hemos ganado la carrera evolutiva porque nos hicimos grupos, nos cuidamos unos a los otros. El grupo es lo mejor que ha hecho el ser humano. El ser humano ha ganado la evolución no porque seamos los que más corríamos, estaba el guepardo, ni los más fuertes, ni nada, sino porque nos cuidamos unos a los otros. O sea, el grupo es muy importante, pero el grupo también tiene su desventajilla, ¿vale? Que aguantar la presión del grupo. Todos queremos ser parte del grupo porque es lo que nos ha salvado la vida. Bueno, voy a seguir. Estos dos los he ido señalando en función de los porcentajes. Estos dos son dos usuarios, que son un 14%, y los dos le pasa lo mismo. Este tiene dos amigos, uno violeta y el otro blanco, y este tiene 6, 3 blancos y 3 violetas. O sea, los dos perciben que el 50% de sus amigos creen que la Tierra es plana. Y tú le dices, oye, en tu pueblo, pues es un pueblo con... ¿Qué dice la gente? Dice, la mitad cree que la Tierra es plana. Tú le dices, no, es mentira, no lo ve. Dice, no lo ve. ¿Porque es idiota? No, porque está allí. Si tú estuvieras allí, serías tan idiota o tan listo como él. No lo ve y no lo puede ver. O sea, es imposible que lo vea, porque su información es esa. Bueno, pues hay un 14% de población en ese grafo que percibe que el 50%, la mitad son violetas. Ahora hay otros 3 aquí que representan aproximadamente un 21% de población. Me fijo en cualquiera de ellos. Este tiene 4 amigos, 3 piensan que la Tierra es plana, o sea, 3 de 4, un 75% de sus amigos creen que la Tierra es plana, y tú le puedes decir que no, hombre, y tú dices que no lo ve. O sea, no lo ve y no lo puede ver. Entonces, pues al principio dirían, qué colgado, pero al final acaba en una manifestación de terraplanistas. O sea, es que es muy difícil aguantar la presión del grupo, ¿eh? O sea, si hay un 75% de información, pues lo mismo, esa es la vacuna. O sea, si tú tienes el 75% diciendo no le pongas la vacuna a tu hijo, no le hagas eso. O sea, la decisión de no vacunar de los antivacunas es muy racional, porque la información que tienen es que van a matar a su hijo con una vacuna. No puede ser que sean idiotas, porque entonces todos los idiotas están en Europa, concentrados. Estados Unidos, porque en Burkina Faso no hay antivacunas. No existen, por lo que sea son más listos que nosotros. No son listos, es el entorno. O sea, cuando tienes que salvar la vida y tal, y comer, no te... Bueno, sigo, no me voy a meter más berenjenales, pero es eso. Y me queda un porcentaje, que chulo es el cartel, no sé si lo he dicho, que son estos 5, que son aproximadamente un 36% de la población. ¿Qué porcentaje de sus amigos creen que la Tierra es plana? Me fijo en cualquiera de ellos, en este, por ejemplo. Todos sus amigos piensan que la Tierra es plana. O sea, hay un 36% de la población, más de un cuarto de la población, que lo que percibe es que el 100% de ese pueblo, el 100% de sus colegas, eso, piensan que la Tierra es plana. Y estar contra el 75% es cansado, pero contra el 100% es más cansado. Entonces, esto es lo que produce el espejismo de la mayoría y lo que hace que entendamos movimientos como las antivacunas y tal. Y no decir la gente es idiota, porque la gente no es idiota. Algunos sí. Pero en general la gente no es idiota. Los grupos que hacen cosas que nosotros no entendemos no son idiotas, no son tan idiotas. Son tan idiotas como nosotros, ¿eh? Porque nosotros también hacemos cosas que a ojos de otros son de idiotas. Entonces, todos estamos modificados alrededor por la presión del grupo, ¿vale? Esto también lo utilizan los psicólogos ahora para explicar el bullying, ¿no? Porque a mí me parece que este chico es muy bueno, es muy lindo, pero si el 75% de mis colegas dicen que es un idiota, ¿no? Y que si me ven con él ya no es mi amigo. O sea que se puede aplicar a un montón de situaciones. Y de hecho se produce el espejismo de la mayoría. ¿Por qué se produce el espejismo de la mayoría? Hombre, porque los 3 violetas están muy bien escogidos. No vale coger a 3 cualquiera. Hemos cogido a los 3 que se llaman en la red sensores, ¿vale? Sensores que son lo que se llama influencers en el lenguaje coloquial. Y entonces, si 3 sensores, o sea, 3 porque no hay más, con algunos criterios, los criterios para los sensores,
Pero si con el criterio de medida, que es trivial, de calcular quiénes son los sensores, si tú consigues que todos los sensores de una red lancen un mensaje, todos los demás como mínimo ven que la mitad está de acuerdo con ese mensaje, y eso está muy bien si eres vendedor de, pues no sé, de zapatillas para correr, porque le da unas cuantas zapatillas a los influencers de TikTok con un cheque en la caja. Y eso tiene más impacto que la televisión, por supuesto, porque la gente no ve la televisión hasta esta tarde, que va a estar todo el mundo viendo la 2, ni las vallas publicitarias, ni nada. O sea, es tal, es peligroso porque también el mismo mensaje puede ser ideológico y racista, xenófobo, homófobo, todo lo que queráis, ófobo, y puede ser guay cuando hay una pandemia. De hecho, esto es lo que contaba al principio, Christakis y Fowler lo que hicieron en la epidemia, no fue una pandemia, en la epidemia de 2009 de la gripe A, es detectar a los sensores mediante entrevistas, ¿no? Y un poco así más manual, más artesano, en Harvard, identificar a los sensores de Harvard, a los influencers, a los que eran más populares, tenían más amigos, ¿vale? Lo monitorizaron. O sea, lo monitorizaron, iban todos los días a tomarse la temperatura y tal, ellos y gente que no eran sensores. O sea, los influencers y los no influencers para hacer el grupo de control. Y los influencers o los sensores de Harvard que enfermaron de gripe A, que no enfermaron todos, pero aquellos influencers que sí enfermaron, lo hicieron hasta 14 días antes que los no influencers. Entonces, en aquel momento el experimento sirvió para, bueno, pues para demostrar algo que se intuía, los influencers van a enfermar antes porque tienen más contactos. Pero también sirve si tú ves que viene pues una COVID o algo así también fuerte, en el momento que un influencer se enferme, hace boom, confinamiento, cuarentena, o sea que sí que permite medidas de atención temprana, o sea que tienen usos muy buenos, usos normales de publicidad y usos muy peligrosos. Y como he dicho, lo que están ahí son los influencers y hay que detectarlos. ¿Y cómo se detectan los influencers? O sea, ¿qué es importante para ser un influencer? ¿Son los que tienen más amigos? Pues eso no lo voy a contar. ¿Por qué? Porque lo contamos en uno de nuestros programas que empiezan esta tarde, en la 2, vedlo en directo, tuitead muy fuerte con el hashtag Una Matemática Viene a Verte, aunque sea para decir, me voy a comer una palmera de chocolate, una matemática viene a verte. No, porque de las audiencias y del tráfico en Twitter depende de la segunda temporada. Bueno, no, ahora en serio, eso es chantaje. Hemos hecho un programa muy bonito, se llama Una Matemática Viene a Verte, empieza hoy, ahí pone, hoy es a las 7:30, porque fútbol, ¿vale? Hay Champions. Las cosas son así, pero si no lo podéis ver hoy, mejor que lo veáis hoy. A mí me interesa que lo veáis hoy, pero eso me interesa para que haya una segunda temporada, pero lo que me interesa de verdad es que lo veáis en algún momento, que lo compartáis, porque es muy chulo, es muy dinámico. Iba a poner el teaser de hoy, pero, o sea, el anuncio, pero por lo que sea en el tren, porque entrevistas no lo he hecho, pero hoy tenemos el invitado, el programa va de que yo visito profesionales que hacen cosas que no tienen nada que ver. Yo soy la presentadora, no lo he dicho. Visito profesionales que hacen cosas que en principio parece que no tienen nada que ver con las matemáticas y luego pues no se le pregunta nada de matemáticas, se le pregunta por su labor profesional y luego se le dice, pues esto a lo mejor con matemáticas podría hacer no sé qué, o mira, esto en realidad que tú estás haciendo se hace matemáticas. Y se cuentan muchas cosas, hay unos vídeos muy chulos que han hecho los grafistas explicando conceptos. Y luego se entrevista a un experto, que no siempre es un matemático o una matemática, también hay psicólogos, tenemos físicos, hasta físicos, fíjate, psicólogos, filósofos, lingüistas, o sea, hemos entrevistado. Y hoy el invitado, digamos, no experto en matemáticas, bueno, o no, porque los demás tampoco algunos son expertos, es ¿cómo se llama? Fran Perea, no sé si lo conocéis, que es cantante. Y, bueno, sobre todo es un actor, y es un actor que tiene un éxito apabullante en Finlandia. Tiene una serie Costa con K que puede ver en Orange, es un tío que me ha encantado, es espectacular. Y también fue muy famoso porque tiene una canción que se llama 1 más 1 es 7. 1 más 1 es 7. Pues igual no estaba tan descabellado.
tenéis que ver el programa. Y luego en la parte del experto técnico, digamos, pues está Edu Sáenz de Cabezón, que es el presentador de Órbita Laica, que es otro programa de la cadena, y que, si no lo conocéis, tiene un canal de YouTube maravilloso que se llama Derivando, y que es de verdad muy fiable, así que os esperamos. Luego otros días vendrán Dani Mateo, Cristinini, os suena Cristinini, sí, más, ¿no?, que es la presentadora de Ibai, en la Kings League, y otros presentadores, ¿vale? Lo dejamos por aquí. Y ya termino. ¿Qué es lo que queremos ver en el programa? Pues eso, que las matemáticas y la lingüística y la filosofía y todo, está todo entrelazado, ¿no? O sea, vosotros vais a ser todos informáticos, pero podéis hacer casi cualquier área. Y que el conocimiento, pues eso, no se guarda ya en una cajonera, afortunadamente, no hay un cajón para física, otro para informática y otro para lingüística, está todo mezclado ahí, sino que el conocimiento es como, actualidad, como un gran vestidor donde cada uno va pillando, pues yo soy informático, pero ahora o normalmente nos buscan a los informáticos, a los matemáticos, vas pillando las prendas que te van bien para tu outfit, para resolver el problema, y en ese gran bastidor las matemáticas quedan perfectamente con todo. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Vamos a abrir un turno de preguntas, de inquietudes que le quieran plantear a Clara, después de esta brillante exposición. Bueno, lo primero es agradecerte la labor de divulgación que haces, que me parece imprescindible en todos estos ámbitos, porque hay mucha distancia siempre entre los papers y la ciencia y la divulgación, y bueno, yo es una cosa que me encanta y te lo agradezco mucho. Gracias a ti. Y solo quería hacer un comentario tonto, pero sobre el último ejemplo que has puesto, que me parece muy bueno, el de los influencers, sí, y las pandemias. Desde el punto de vista de la lógica, como sabes muy bien, hay interpretaciones probabilistas de la paradoja del superviviente, ¿no?, que es parecido y también sirve para encontrar eso, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, el cáncer, el tabaco te va a matar necesariamente, de cáncer, o sea, te va a matar. Seguro. Entonces, claro, hay gente que percibe y te dice, no, pero mira, Santiago Carrillo tenía 90 años y fumaba 2 cajetillas de Ducados al día. Entonces es la paradoja del superviviente, que gente conocida que no cumple esa norma general... Con Miguel Bosé, ¿no? Por ejemplo. Entonces me parece muy interesante, pues son 2 aproximaciones diferentes. O sea, tú lo has montado desde el grafo inicial y la probabilidad de cómo se propaga hasta ser influencer, y la paradoja del superviviente lo ve al revés, ¿no?, de casos que son significativos y que parece que van contra una norma que va a ser general, ¿no? Bueno, es que la mezcla es un poco la mezcla, ¿no? Porque si el influencer es un superviviente, o sea, si el influencer es Santiago Carrillo, que es una persona que, bueno, yo creo que España entera la ha admirado independientemente de su ideología política, o eso espero, si es una persona muy visible que fuma, y era muy conocido, es un influencer superviviente, ¿no? O Miguel Bosé, bueno, no sé si ha sobrevivido o la Picalongo de las sofás. Si es una persona con mucha influencia, evidentemente es el síndrome del superviviente. Es que es muy peligroso, es que, es muy peligroso y muy bueno, ¿eh? O sea, que todas las herramientas son buenas o malas, ¿no? Es que con las vacunas ha ocurrido lo mismo. Yo conozco a esta persona que le ha dado mayor un infarto porque se ha puesto la vacuna. O que tuvo el COVID y no le pasó nada. Por eso yo no me voy a vacunar. Sí. Bueno, eso es lo que ha pasado con las vacunas y las corrientes de antivacunas. Bueno, yo distingo dos tipos de antivacunas, ¿no? Los antivacunas de calendario y los antivacunas de la COVID, porque todavía la vacuna de la COVID ya ha demostrado su eficacia, pero al principio no. Entonces, tener dudas sobre algo que no se conoce es humano, es normal, es deseable, ¿no? O sea, que mucha gente dice que se desarrolla muy pronto. Digo, porque han metido mucha pasta. O sea, el tiempo... Mucha gente. Claro, muchísima pasta. O sea, ¿por qué estas tardan 10 años y están tardados 6 meses? Porque han metido muchísimo dinero, porque el mundo entero estaba colapsado. Entonces, cuando tú metes dinero, las cosas van más rápido, ¿no? Pero aún así,
aunque tuviéramos todas las garantías de la comunidad científica, pues es una vacuna que acaba de salir de una enfermedad que no se conoce, es normal tener dudas, ¿no? Y luego están los antivacunas de las vacunas de calendario que están súper probadas y tal. Y hubo un médico, que no recuerdo el nombre, no sé si Enrique está por allí, que dijo que las vacunas daban autismo. Y ese es el que ha provocado, luego lo publicó The Lancet, The Lancet quitó el artículo, dijo que era falso y tal, pero da igual porque ya lo había publicado, ¿no? Entonces, y era el sesgo era que cuando decía, es que he vacunado a mi niño y ha empezado a hacer cosas raras, es autista por la vacuna. Y entonces la gente lo confirmaba con el sesgo de confirmación. Y ahora tú hablas con los neurólogos y con los especialistas en neurociencia infantil y dices, ojalá supiéramos que la provoca la vacuna. O sea, a día de hoy nadie sabe qué provoca el autismo, ni siquiera cuándo aparece el autismo, si es en la barriga de la madre y tal. ¿Qué pasa? Que ¿cuándo se ponen las vacunas? Cuando el niño tiene las vacunas de la triple vírica, se pone en la edad en la que el niño empieza a interactuar. Entonces, si el niño, sabes que si se la pusiéramos de pequeñito, nadie se daría cuenta que mi niño ha cambiado. No, tu niño ha cambiado, no, es que tu niño resulta que la vacuna se le pone por prescripción médica a la vez que se detecta el autismo. Bueno, pues esto es lo que ha conseguido la muerte de este niño, muchas muertes en el mundo, y de hecho también a la vez, eso fue en Francia, igual fue menos conocido en España, una chica, Marine Eraville, que murió con 17 años, esta chica nació con unos problemas terribles de corazón y no sé si le hicieron 1 o 2 trasplantes de corazón siendo bebé, ¿eh? Y entonces le dijeron a la madre y a los padres, ¿no? Bueno, la niña va a sobrevivir, pero tiene que llevar una vida tranquilita porque está trasplantada. La niña era campeona de natación, o sea que fíjate si se recuperó, si se rehabilitó y tal. Entonces la niña, digamos que el deporte era lo que tenía así como más prohibido, ¿no? Por su condición de trasplantada de corazón, y era deportista. O sea que todo había superado. Había una cosa que Marine Eraville no podía hacer, que era vacunarse, porque los trasplantados no se pueden vacunar, porque los trasplantados están todo el rato con inmunodepresores para no rechazar al órgano, y Marine Eraville no se podía cruzar. Por eso nos tenemos que vacunar todos los demás, porque hay gente que no se puede vacunar, y se pilló el sarampión en un brote y se murió. Y digo, bueno, la cara de tonto que se te tiene que... Bueno, la cara de tonto, la mala leche, porque tú no vacunes a tu hijo, que se muera mi hija, ¿no? Entonces, evidentemente, no es que tú ya lo hayas hecho ni para que se muera tu hijo y se muera el mío, es otra vez volver al principio. Es que todo este tipo de efectos que se dan en las redes sociales y que, bueno, ya se sabía, bueno, todo esto lo intuíamos, lo que han hecho Cristina Lerman es ponerle nombre y medirlo, ¿no? Porque gracias a las redes sociales, ¿no? Son los que condicionan nuestro comportamiento. Y aparte de enfadarnos y tal, o de ponernos tristes o preocupados, a mí me gusta acabar las charlas diciendo esto es una llamada a la empatía. Cuando veáis que la gente hace cosas raras, pensad que a lo mejor no es tonta ni mala, sino que cuando ganó Trump en 2016 también, que 2016 fue un mal año, lo que estoy pensando, decíamos, pero los estadounidenses son gilipollas, es que no ven que este tío es xenófobo, y dice, pero es que no lo ven, y entonces dice, no, a lo mejor no lo ven. No son más gilipollas ni nada, simplemente lo ven lo que le mete la Fox, lo que le mete, bueno, como en este país, también con algunas cosas. ¿Otra pregunta? Muchísimas gracias. Yo quiero agua. Hola Clara, lo primero que decirte, tu charla ha estado genial, ¿vale? Y me estaba preguntando, como matemática que eres, me pregunto si tienes algún problema favorito o que te guste comentarnos con nosotros, ¿vale? No sé si a lo mejor será muy complicado para poder explicarlo bien, pero sí, o sea, ¿qué preferencias tienes? O sea, en... Matemáticas. Sí. A mí me gustan casi todas las matemáticas. No me gustan. La estadística menos. ¿Hay algún estadístico en la sala? ¿Hay algún estadístico en la sala? Está chula, ¿eh? Bueno, la estadística es lo que está haciendo, o sea, muchas de las cosas que ahora atribuimos a la inteligencia artificial es estadística hecha y a cascoporro, o sea que viva la estadística. A mí me gusta mucho la teoría de grafos, ya lo he dicho, hay métodos muy chulos de la teoría de grafos.
Y también me gusta mucho el área donde yo hice mi tesis doctoral, que se llama geometría computacional, que pues va un poco de enseñarle geometría al ordenador, como su propio nombre indica, y me gustan mucho los métodos de la geometría computacional, pues no enrollarme mucho. Pues por ejemplo, si tú tienes un monitor con muchos puntos, ¿no?, que pueden ser aviones en un tal, quieres saber cuáles son los dos que están más cerca, ¿no? Entonces, si tú le das eso a un ordenador y a un niño, los dos saben hacerlo. El niño mide con una regla, si quieres, ¿no? Vamos a pensar que son puntos parados, ¿no? Y el ordenador también mide con una regla, le das la fórmula que calcula la distancia entre los dos puntos y ya está, ¿no? Entonces, ¿quién lo hace más rápido, el ordenador? ¿Quién lo hace mejor? El niño. ¿Por qué? Porque el niño, si tú le das un folio, el niño no mide la distancia entre un punto que está aquí, está aquí. Entonces, el ordenador ha sido más rápido porque es un ordenador, pero ¿quién ha hecho menos cuentas? Y bueno, yo soy todo de informática, el más rápido es el que hace menos cálculos, ¿no? O sea, el que luego hace menos cálculos, es cómo se mide la complejidad computacional. Y ese niño, por muy pequeñito que sea, hay medidas que no va a hacer, porque él está viendo, tiene intuición y sabe que los que están en las esquinas diametralmente opuestas del folio no son los más cercanos, si hay puntos por en medio, ¿no? ¿Cómo se le enseña esa intuición a un ordenador? ¿No? Pues se usan diagramas de Voronoi y bueno, no voy a explicarlo. En los métodos de cómo enseñarle, claro, cómo le enseña a un ordenador a tener ojos, ¿no?, a identificar y enseñarle geometría y razonamiento, es muy bonito. Y hay un problema muy bonito, que fue el que me enamoró a mí de la geometría computacional, que casualmente sale en mi programa, que empieza esta tarde a las 2 a las 19:30, pero los demás días a las 19:45, y que se llama Una matemática bien a verte, que es el problema de la galería de arte. Y eso sí es un poco más largo de explicar, pero me parece una demostración preciosa y maravillosa y una resolución pues brillante y espectacular de un problema que puede entender todo el mundo, que todo el mundo puede entender la solución, pero que te tiene que ocurrir. Y se le ocurrió a Víctor Klee. Entiendo, muchas gracias, estaré ahí para verlo. También gracias por la charla. ¿Y qué cosas respecto a los grafos, serían las más importantes conocer para poder modelar problemas? Sí. Si alguien que, por ejemplo, no sepa nada de grafos, ¿qué es lo primero que le enseñarías para que eso que le enseñes le sirva en general para muchas cosas? Sí. Hombre, te voy a decir, tengo un libro, pero es de divulgación. Pero libros, estoy pensando que tú quieres libros técnicos, ¿no? O sea, hay libros técnicos como el medio de divulgación. O sea, pero yo lo que siempre recomiendo a mis niños, digo, a mis estudiantes, perdón, es el Matemática Discreta de Bix, el Discrete Mathematics. Y lo que básicamente es leerte, o sea, la teoría de grafos. Casi todos los matemáticos que se te pueden ocurrir han intentado teoría de grafos, porque claro, la teoría de grafos engancha mucho. De hecho, hay un matemático que no me voy a acordar del nombre, pues ya estoy un poco cansada, que dice que es la droga de entrada, ¿no? ¿Cómo se dice? Es la droga de enganche a la investigación matemática, porque te dan un problema de teoría de grafos, como son pintarraquear y calcular valencias y tal. Porque los grafos, bueno, también hay grafos donde hay distancia, pero normalmente no tenemos en cuenta la distancia, son topológicos. Bueno, no, pues la gente se engancha y tal. Y yo creo que con empezar con una pequeña introducción a la teoría de grafos, tú ya te puedes empezar a modelar. Y luego hay una parte que ya es la que se llama la teoría espectral de grafos, que es ya para grafos muy grandes, donde ya no ves los dibujitos, sino a partir de calcular ¿Estás estudiando matemática o informática? No, estoy en informática. Bueno, pero sabes calcular autovalores. O deberías. O sea, que ya son unos grafos que en apariencia pueden ser menos bonitos porque ya va a grafos grandes, ¿no? Como analizar, por ejemplo, donde hay sensores, donde hay comunidades que están compartiendo y tal. Eso se hace ya con matrices, evidentemente, no se hace con grafos. Y que también, en realidad suena así como teoría espectral de grafos, pero que también es muy abarcable para una persona de vuestro nivel, ¿no? O sea, que se puede, son matrices, al fin y al cabo. De todas formas, la pregunta no iba más por mí, sí, sino te pongo un poco de situación. Un investigador en biología, ¿no? No. Exacto, todo lo contrario. Yo, por ejemplo, tengo un hermano de 6 años. Si quisiera enseñarle un mínimo, ¿qué debería decirle? ¿6 años? Sí, igual es poco, pero... Te voy a recomendar mi libro. Léete tú mi libro. Y ahí vienen cositas que se pueden contar niños de 6 años. Es que yo creo que en español no hay nada. O sea, estoy haciendo autopromo porque no hay otra cosa. Vamos, de hecho, por eso lo he hecho yo.
porque ya lo podían haber hecho otro, pero no me digo, al final lo tengo que hacer yo todo. En esta casa, ¿no? Y luego ahí tengo me suena súper mal, pero tengo un libro, pero es que tampoco hay otro, que es de matemáticas para niños pequeños, o sea, de hecho, a partir de 6 años, la recomendación se llama Mati y los matemonstruos, donde hay varios monstruitos. Uno es un grafo que se llama Toski, en honor a Kuratowski, y que él pues cuenta lo de los puentes de Euler, ¿qué más cuenta? Es que no me acuerdo, lo he escrito yo, pero estoy muy cansada. Y bueno, luego un monstruo que enseña criptografía, que se llama James Bondi y cosas así. Aritmética modular. A los niños les encanta la aritmética modular, porque se la enseña para jugar al pito, pito, gorgorito, y entonces, como son unos pequeños cabroncetes que siempre quieren ganar, todo, y ese libro es para niños, tiene parte de grafos poquito, es muy bonito porque tiene más dibujo y código binario y tal, y yo creo que puede empezar por ahí. Es que yo creo, en español, es que no sé ni siquiera, hay libros de divulgación de grafos en inglés, pero también son para mi gusto, o sea, depende, ¿no? Para mi gusto no, para ti, por ejemplo, están perfectos porque son un poco técnicos, aunque sean de divulgación, el mío es de divulgación. O sea, hay un capítulo muy técnico que es cuando se cuenta cómo se trabaja con las matrices de los grafos. Entonces, como los capítulos del libro los títulos son títulos de película. ¿Por qué? Porque me di por ahí, vamos, no tiene ninguna explicación. Se me ocurrió, dije, esto es precioso. Y el capítulo, creo que es el 5, se llama Matrix, ¿no? Como en una película Matrix. Y para explicar que en realidad cuando los matemáticos trabajamos con grafos no trabajamos con puntos de raya, trabajamos con matrices, ¿no? Y ese se me ocurrió a mí, yo ahí estoy muy contenta porque creo que fue una ocurrencia muy chula. Me voy a echar flores. Está escrito en rojo. ¿Habéis visto la película? Entonces el chiste es, bueno, la editorial, ¿cómo vamos a escribir en rojo? ¿Eso cuesta más caro? Digo, pues no escribo el libro. Y venga, en rojo, tira, pero acábalo de una puñetera vez. Porque cuando habéis visto Matrix, bueno, no voy a hacer mucho spoiler, pero Morfeo le da la píldora azul y la píldora roja y le dice, si quieres seguir creyéndote todo esto, sigue en azul, ignorando qué es lo que hay detrás de todo esto, que es Matrix, ¿no? Que es la píldora roja. Entonces, pues yo digo, si quieres saber qué hay de verdad detrás de los grafos, tómate la píldora roja, que es cáscate un capítulo en rojo, que es muy incómodo ahora que lo pienso, pero me pareció gracioso. Y si no, sigue en azul y tal, ¿no? ¿Por qué te estoy contando todo esto? Quiero decir, que hay un capítulo técnico, pero está en rojo por si alguien se lo quiere saltar. ¿Vale? Gracias. Nada. Están muy animados. Vale. Sí, hola, Clara. Muchísimas gracias por este buen rato que nos has hecho pasar. Yo quería que nos contaras un poco tu impresión, experiencia como divulgadora, cómo ha sido el camino, si crees que está reconocido, si crees que debería reconocerse más, por ejemplo, a nivel universitario, ¿no? Ese tipo de actividades, pues como que a muchos a lo mejor nos gustaría poder iniciar, ¿no? El camino que tú tuviste, ese clic, ¿no? Ese momento en el que vistes claro que debías dedicarte a ello, pero que en un entorno como por ejemplo el nuestro, pues ir a institutos, ¿no? Tener más presencia en redes sociales o crear contenidos para el público en general, pues es una pérdida de tiempo, ¿no? Entre comillas. Entonces, no sé, en tu experiencia, pues, ¿cómo ha sido? ¿Qué podrías o qué pedirías a quien esté en su mano de poder fomentar ese tipo de labor? Y algún consejo, quizás. A mí no me gusta dar consejos, pero bueno, a ver, yo empecé, lo he contado, ¿no? Por mis hijos, empecé con un blog que llevaba en secreto, ¿no? O sea, no le contaba a nadie que tenía un blog ni otras cosas, ¿no? O sea, era una cosa secreta porque en la universidad hacer divulgación era y sigue siendo para mucha gente una pérdida de tiempo. ¿Vale? Entonces, bueno, yo decía, bueno, yo escribo un capítulo de Mati, un cuento de Mati cada 15 días, los sábados, y bueno, es mi tiempo libre, hago con él lo que me dé la gana. Pero y si alguien iba a hacer senderismo, ¡oh, qué libro más chulo! El de Rayo, este que tienen ahí, ¿no es de matemáticas generales? Sí, eso es chulísimo. Que
que igual que alguien decía, pues he cogido la bici este fin de semana o me he ido a pescar truchas, yo no decía, yo tengo un blog. O sea que estaba mal visto. Con la mala suerte o con la buena suerte de que nos dieron a Raquel y a mí, Raquel la ilustradora, un premio y nos lo dio 20 minutos y fuimos portada del 20 minutos. Mi careto, porque además Raquel no pudo ir, estaba yo sola. Y eso se repartía, no sé si sigue repartiendo el 20 minutos en papel. En la publicación 20 minutos se ponía allí gratis en la puerta de la universidad en montones. Con lo cual aquel día ya no pude ocultar que tenía un blog. Pero iba así como diciendo, tengo un blog, pero lo puedo dejar cuando quiera. Y iba un poco, o sea, había compañeros que les parecía bien y había compañeros que no decían nada, que tú sabías por lo que era, ¿no? Y de hecho yo me cruzaba con la gente y me escondía un poco como, bueno, estás perdiendo mi tiempo libre, ¿no? Pero incluso siendo mi tiempo libre, me daba un poco de corte. Y fueron compañeros de la Facultad de Matemáticas, yo no doy clase en la Facultad de Matemáticas, los que muy potentes, muy investigadores así, los que me animaron a decir, bueno, eso que estás haciendo es importante, ¿no? Pero la comunidad no se reconocía. ¿No? También tengo que decir, la Universidad de Sevilla siempre ha estado poniéndome las cosas fácil, ¿no? Otra cosa que importante que no he dicho es que yo era titular de universidad cuando empecé a hacer divulgación. O sea, cuando mis estudiantes de doctorado me dicen para divulgar, digo, haz la tesis. Es que yo empecé vieja. Entonces, cuando eres vieja te puedes permitir el lujo, pero vieja y funcionaria, las dos cosas. Es que eso es muy importante, que dicen, claro que yo tengo muchos méritos, no me corresponden. Soy vieja y funcionaria porque además nací en el 71. Si hubiera nacido en el 90 no, sería vieja, pero no sería funcionaria. Porque no es que yo haya trabajado más que los que venían detrás de mí, que detrás de mí las cosas han ido. O sea, que tengo la suerte de ser una vieja que ha nacido en la época que había que nacer para que la universidad, currando, fuera rápido. O sea, ¿qué tal? Entonces, mi consejo es, primero asegura lo que quieras hacer, ¿no? A no ser que quieras vivir de la divulgación, que ahora mismo en España hay mucha gente que solo vive de la divulgación y está muy bien. Pero si te quieres quedar en la academia es eso. Y luego, lo que yo sí he visto pasar es que, bueno, que poco a poco, pues la FECIT y otras entidades, administraciones han empezado a darse cuenta que está en la ley de la ciencia, no en la nueva. En la antigua hay una parte que dice las universidades, los institutos tienen la obligación de hacer transferencia de conocimiento a la sociedad, o sea, que estaba ahí, ¿no? La ley, yo no estoy aquí por la ley, yo por mis hijos, ¿me entiendes? Yo no me sabía la ley, pero entonces ya empezó este movimiento y ya ahora mismo sí, o sea, yo ya en 2020 tengo un sexenio de transferencia, o sea, a mí ya se me ha reconocido con un sexenio de que me cuenta a efectos monetarios, igual que de investigación un poco, pero a mí me lo tienen en cuenta, es un sexenio. Nadie me dice, tú, ese es de investigación pero tú tienes uno que no es de investigación, no, a efectos legales, de docencia y todo, es un sexenio. Entonces, que de todo ese camino, pues ha habido mucha gente que no soy yo, porque yo estaba divulgando, que ha estado peleando para que la divulgación se reconozca. Y ahora aquí un pequeño medio cotilleo muy discreto es, yo he tenido que aguantar algunos comentarios muy antipáticos por la divulgación de grandes momias de las matemáticas. Grandes momias que resulta que cuando yo me dieron un sexenio, me aprobaron un sexenio de transferencia y me regalaron ser parte de la comisión. Que no puedes decir que no porque te acaban de dar un sexenio, es decir, ya. Y he tenido que ver circular por delante de mí papeles de gente que decía que la divulgación es una mierda, que de pronto son muy divulgadores. O sea, eso es todo el cambio que ha pasado, de gente que te ha criticado delante de ti, porque hay gente que, bueno, que seguro que detrás de mí, pues muchísimo, pero que ha tenido la poca vergüenza de mirarte mal, porque eres divulgadora y en algunos casos porque eres mujer y no eres muy buena para las matemáticas en general, y luego tenés que ser tú la persona que lo vea pasar, digo, o sea que sí que ha cambiado, ¿no? En cualquier caso, consejo, no sé qué consejo darte, que yo creo que sobre todo la divulgación de las matemáticas es fundamental, porque hace una labor social muy importante que es los profesores de secundaria. O sea, los profesores de secundaria ya bastante tienen con rellenar rúbrica y y ellos agradecen mucho la divulgación, porque no solo de matemáticas, de todo,
porque tú le das tips y ellos, por ejemplo, yo cuento qué es el diagrama de Voronoi, ¿no? Que no se estudia en el instituto y los niños luego hacen experimentos en primaria con plastilina, que hacen el diagrama de Voronoi doblando el papel, ¿no? Tú le das el tip, la pista, ¿no? De, pues mira, esto es un diagrama de Voronoi, pues así se calcula una coloración de grafos y tal, y ellos tienen una herramienta que yo no tengo, no sé vosotros, que es diseñan unas actividades en media hora, te han dicho, pues voy a hacer una actividad, no sé qué, porque tienen la herramienta mental que es diseñar y entienden a su público. Entonces, esa parte también es muy importante y hace falta, porque hace falta matemáticos y matemáticas, y hace falta matemáticas, porque algo que está pasando, que bueno, ahora vaya a tener aquí una facultad de matemáticas, me alegro un montón, pero una cosa muy grave que está pasando, que es desgarradora con los estudios del grado de matemáticas, bueno, informática ni hablamos, pero llevamos así desde los 80, que yo soy profesora de informática. Pero matemática es desgarrador, ¿no? O sea, si tú miras, y esto es son datos, en las gráficas del Ministerio de Educación e Formación Profesional, puedes ver la evolución de la matriculación segregada por géneros, por sexo, de todas las carreras, ¿no? Y como se ve informática, pues los chicos por arriba y las chicas por abajo, ¿no? Suben, bajan, bomba. Pero matemáticas, hasta cuando yo estudiaba, yo es que nunca, os digo que no me preocupaba el tema, pero en nuestra facultad yo decía mitad, mitad, ¿no? Y efectivamente, mitad, mitad, pero eso lo he comprobado ahora, ¿no? Mitad, mitad, pues al menos 48, 52, van variando así, pero tal. Y hubo un momento en que las mujeres eran más. O sea, a nivel estatal, las mujeres estaban por encima de los hombres en matemáticas, pero vamos, a esos niveles 52, 54, cercano a 60 en el 2000 de mujeres, 40 de hombres. ¿Dónde estamos ahora? Las mujeres son un 30. O sea, ha empezado la revolución digital, bueno, no, la revolución digital es anterior a 2006, pero entra en 2006 la explosión, digamos, de tecnológica y tal, y por lo que sea, las mujeres han empezado, y siguen, y cada año hay menos mujeres, menos porcentaje de mujeres estudiando matemáticas, cuando la carrera tiene prestigio, está mejor remunerada, pero no se asocia a ser profesor, sino a trabajar, y eso es muy grave. Y algún señor alguna vez me ha dicho, dice, hombre, a lo mejor hay menos chicas, porque es que vaya las notas de corte que tiene matemáticas ahora, y digo, ¿como las de medicina? ¿Tienen la misma nota de corte que medicina y matemáticas? ¿Adivina que entran en medicina? Más chicas que chicos. O sea que ese comentario no tiene sentido porque la nota de corte de matemáticas es verdad que ha crecido mucho, pero ha crecido, o sea, está ahora al nivel de medicina, y medicina lleva años y años y años donde el número entran más chicas que chicos. O sea que las notas de corte las tienen también las chicas, de hecho, posiblemente más que los chicos. Y eso es un problema. Es un problema para las chicas, primero porque las chicas también tenemos que ganar dinero, que es una cosa que no se nos enseña de chiquitita, hay que ganar dinero para ser independiente y para no aguantar un triste, y menos a un maltratador. Pero luego para la sociedad, ¿no? Porque si los algoritmos van a estar gestionados por matemáticos e informáticos y falta la mitad de la población, pues falta la mitad de la sensibilidad. O sea que, y no sé por qué te soltaste este rollo, pero es muy importante divulgar matemáticas y es importante hablar de o sea, sobre todo esta parte, yo ahora cambio un poco mis charlas cuando voy al instituto, antes decía, porque Google, ¿no? Unos tíos que calcularon 3 autovalores y se hicieron millonarios, ¿no? Y tal. Y ya cambia mi discurso, ahora todas mis aplicaciones matemáticas son al cáncer, al autismo, a todas esas cosas, porque si es verdad que las chicas nos educan para salvar al mundo, la herramienta más poderosa para salvar al mundo ahora mismo son la matemática y la informática. Tú puedes, y esto voy a citar y ya nos vamos, a Katalin Karikó, que es la creadora de la técnica de ARN mensajero que nos ha salvado la vida a todos, a los que no nos hemos muerto también, pero no solo que no nos hemos muerto, sino porque estamos aquí, si no estaríamos muertos, pero de pena. Pues Katalin Karikó, que es la investigadora que ideó y diseñó la técnica de ARN, en una entrevista dijo algo maravilloso que yo ahora le copio, citándola siempre, porque para eso soy científica, pues doy mis referencias. Ella decía, yo he salvado a millones de vidas en el mundo, ¿no? Hablando de las chicas que quieren ser, que le enseñamos a las chicas a querer ser maestras, que está muy bien, maestras, a los chicos no, por cierto, magisterio no hay chicos, nos perdemos un montón de buenos maestros por eso, y enfermera, médica, tal y cual, dice, y ella en una entrevista decía, yo he salvado millones de vidas en el mundo,
nunca he tocado a un paciente. O sea, puedes salvar muchas vidas como médico o millones como científica. Y los dos son necesarios, ¿eh? Y yo eso lo digo, que puedes salvar muchas vidas en un hospital o muchas elevado a mucho, haciendo inteligencia artificial y encontrando un tratamiento para el cáncer. O sea que entonces ese es el discurso de que yo creo que los matemáticos y los informáticos, porque la gente asocia informática a videojuego, yo hasta que empecé a dar clases en informática, que, bueno, los videojuegos también tienen una parte muy buena, pero eso otro día hablamos, que me tengo que no queremos ir. La matemática y la informática, hay que hacer divulgación, sobre todo la informática y la matemática, e incidir en ese territorio, ¿no? Que creo que todo el mundo sabe que las matemáticas ya sirven para Facebook, que sirven para Google, que informática es muy potente para todo, sino, oye, que un poco, hacer un poco apología del algoritmo. Los algoritmos los hay muy chungos, muy malos, pero la mayoría de los algoritmos que se están diseñando son para salvar al mundo. O sea, se puede ser un superhéroe sin salir de tu despacho y sin tener que llevar una capa ridícula y una malla brillante. Si quieres te las pones. Bueno, la última pregunta. Calor, ¿no? ¿O soy yo con los... Hola, yo te voy a hacer un par de preguntas. La primera es, ¿cuándo se puede ver en Televisión Española el programa? A partir de hoy, ¿con qué frecuencia y cuántos episodios hay previstos? Y la segunda es, hay un programa similar en Radio 5 concretamente, que creo que se llama Raíz de 5 o algo así, también es divulgativo de matemáticas. ¿Conoces algo de ese programa? La segunda es fácil, no lo he escuchado. Y la primera es, son 10 programas. ¿Empieza hoy? ¿Y con qué frecuencia? Empieza hoy a las 7:30 porque es fútbol. Pero los demás miércoles a las 19:45. Y bueno, y si te lo pierdes hoy, que espero que no, luego estará en RTV Play, en la plataforma de Televisión Española. ¿Cuántos episodios son? 10. O sea, han empezado, o sea, tengo que agradecer, no sé si se me está viendo, hola, a Televisión Española, pues la confianza, pero la confianza hasta 10, porque no están muy confidentes, o sea, no están, ¿cómo se dice?, muy confiados. ¿Cómo? Sí, pero en español se dice. Confiado es eso, en que vaya, o sea, que la gente vaya a ver un programa de matemáticas. Entonces ha dicho, vamos a empezar una temporada de 10 no me quería hacer la finolis, de 10 y ya veremos, ¿no? Entonces son 10 que llegaba a junio, ¿no, Enrique? Bueno, ahí está el creador del programa, todo esto, me va a matar por decirlo. ¿Y del programa de radio no sabes nada? ¿De qué? Del de Radio 5. Que No lo he divulgación. escuchado, no lo he escuchado. Son programas cortos de pocos minutos. Yo lo he escuchado alguna vez. Yo no lo he escuchado, pero bueno. Creo que se llama Raíz de 5 o algo así. No lo he escuchado y básicamente yo no escucho ni lo que... Yo también tengo una sección en la radio, pero no me escucho ni yo. Lo siento, no estoy al día. Bueno, si vais a ver el programa, poned el hashtag, una matemática bien a verte. Y yo creo que lo dejamos por aquí, estos chiquillos querrán comer, ¿no? Bueno. Sí, muchísimas gracias por venir, por transmitirnos lo que has transmitido con tanta pasión y, como ha dicho alguien, por hacernos pasar un momento muy, muy agradable, ¿vale? Que ha superado por lo menos mis expectativas. Te conocía de verte así, pero tenerte de director, la verdad que ha sido un placer. Bueno, le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias a todos. Y le damos un regalito. Un regalito.